este tutorial te voy a enseñar a crear agua dentro de Unreal Engine 5 y además lo voy a hacer de dos formas distintas. La primera, la tradicional de toda la vida, y la segunda, utilizando un plugin dentro de Unreal Engine que parece magia negra. Y es que dependiendo de tu proyecto vas a necesitar hacer el agua de una forma o de otra, así que si te gusta la idea ya sabes, suscríbete y vamos a ello. Como veis, para este tutorial estoy en un nivel completamente nuevo que solo tiene la iluminación y un terreno que ahora vamos a crear. Si eres completamente nuevo en Unreal Engine, te recomiendo que mires primero estos dos tutoriales para aprender a crear una iluminación y un terreno desde cero. Lo más importante ahora mismo es que cuando vayáis a crear el terreno tengáis activada la casilla de editar capas. Y es que si no tenemos activada la casilla de Enable Edit Layers cuando creemos el terreno, puede que tengamos problemas con el plugin de agua. Como material para el terreno, en este caso voy a utilizar una arena que me he descargado de Megascans. La selecciono y con esto ya tenemos un material para nuestro terreno y le voy a dar a crear. Y como veis, si hago zoom, aquí está mi landscape con el material de arena. Así que, como he dicho, vamos a ver rápidamente la forma tradicional de crear agua. Y si te estás preguntando por qué voy a explicar dos formas de crear agua, esto es porque si ahora vamos a Settings y a Plugins, si escribimos en el buscador Water, vais a ver que el plugin de agua todavía está en experimental. Está en la versión 0.1, ni siquiera está en la versión alfa o la beta. Es una herramienta ahora mismo totalmente experimental y que Unreal Engine no recomienda lanzar ningún juego ni ningún proyecto serio utilizando este plugin. Así que está bien utilizarlo en alguna cinemática o algo donde tú tengas control absoluto, pero quizá lanzarlo ahora mismo dentro de un videojuego no es la mejor idea. Por eso vamos a ver primero la versión tradicional y ya luego explicaré el plugin un poco por encima y cuando salga la versión final le dedicaré un vídeo en profundidad. Dicho esto, voy a cerrar y hagamos agua. Lo primero que voy a hacer con la herramienta de Sculpir, pulsando Shift, voy a crear 3 pequeños hoyos. Un hoyo, 2 hoyos y 3 hoyos. Y es que aquí es donde vamos a poner el agua. Una vez tengamos nuestro pequeño hoyo creado, vamos a volver al modo Select y voy a crear un cubo. Ya sabéis, vamos a Shapes y seleccionamos Cube. Una vez tenemos el cubo, lo voy a hacer más o menos del tamaño del hoyo. Lo escalamos así muy rápidamente y veis que más o menos pues ya cubre todo lo que sería la base del hoyo. Pero que yo sepa, el agua no es blanca, así que tenemos que encontrar una solución para que el cubo parezca agua. Y el truco que se suele utilizar en videojuegos es aplicar un material que parece agua. Este material lo puedes crear tú, lo puedes descargar o puedes utilizar el que te viene por defecto dentro de Unreal Engine. Para acceder a él solo tenemos que abrir el Content Drawer, lo voy a fijar y vamos a buscar la carpeta Starter Content. Si no tienes esta carpeta de Starter Content tienes que darle a Add Feature or Content Pack y una vez aquí dentro en la última pestaña donde pone Content seleccionas Starter Content y Add to Project. Una vez tenemos esto voy a buscar simplemente aquí Water. Selecciono nuestro cubo y vemos que tenemos dos materiales, uno de lago y uno de océano. En este caso, ya que esto es una playa, vamos a arrastrar el océano a nuestro cubo y veis que se sustituye el material. Como estáis viendo, la calidad del agua no es absolutamente increíble, pero bueno, tampoco está demasiado mal. Y yo sé que ahora mismo más de uno estará pensando, Kaira, pero es que yo quiero crear un agua hiperrealista. Pues si abrimos el material del agua, todos estos nodos son los que hacen que el material tenga este efecto de simular el agua. Y como veis, este material está muy bien para empezar, ya que te explica de forma comentada para qué sirve cada uno de los nodos. Por lo tanto, si quieres aprender a crear agua hiperrealista, vas a tener que aprender a utilizar los materiales a un nivel medio avanzado. Si nunca antes has usado materiales y no sabes cómo funcionan, te recomiendo que veas mis dos vídeos básicos. La otra opción que tienes es irte a la Epic Store y buscar materiales de agua, que como veis aquí hay varios. Si buscamos específicamente los gratis, veremos que de momento solo hay dos, el Water Materials, este de aquí, y el Water Planes. Así que voy a descargar ambos y los voy a añadir al proyecto para que veáis cómo queda. Con el asset de Water Planes tenéis que tener un poquito de cuidado y es que solo funciona desde la versión 4.6 a la 4.25, así que tendréis que descargarlo en Unreal Engine 4 y migrarlo a Unreal Engine 5. Y si no te importa pagar, también puedes utilizar plugins tan increíbles como este de Oceanology, que lo que hace es crear un océano hiperrealista. Como veis, de vuelta en mi proyecto ya me he descargado este asset del Water Materials. Y si vamos viendo las diferentes carpetas, vemos que aquí tenemos muchos materiales de agua, un poco para casi cualquier cosa. También tenemos diferentes mallas, que ahora pondré una para enseñaros cómo funcionan.
Y por último, también tenemos una carpeta con partículas de agua por si queremos poner efectos de cascada o de lo que sea. Así que vamos a repetir el proceso de antes. Voy a seleccionar el cubo este que ya tengo aquí, lo voy a duplicar y le voy a cambiar el material por uno de estos que tenemos en el Water Materials. Abro la carpeta Materials y seleccionáis el que vosotros queráis. Yo, por ejemplo, voy a utilizar este de aquí que se llama Water Clean. E igual que antes, simplemente lo arrastro a material y se sustituye. Vais a ver que tarda un poquito en cargar, pero ya tenemos agua en el hoyo. ¿Que no te gusta este agua? Pues vuelves a hacer lo mismo. Lo seleccionas y lo podemos cambiar, por ejemplo, por este de aquí que pone Lake. Y si ahora abro el material, podéis ver que toda la magia ocurre aquí dentro del material y este material, al ser bastante más realista, obviamente tiene muchísimos más nodos que el anterior. Y como también os he dicho, vamos a ver las mallas y la mejor forma de hacerlo es en el proyecto de ejemplo que estáis viendo ahora mismo aquí. Para acceder a este mapa solo tenemos que abrir la carpeta de Water Materials, seleccionamos Maps y abrimos el nivel que se llama Overview. En este caso yo he hecho magia y ya lo tengo abierto porque tarda bastante en cargar. Y dentro de este nivel de ejemplo podéis ver que hay muchísimos diferentes tipos de lagos, de playas, de cascadas, de cualquier cosa que necesitéis crear con agua. Y lo mejor es que mediante estos ejemplos puedes ver exactamente cómo lo han creado. Si hago clic aquí, veis que tenemos simplemente una malla estática que lo que simula es el fondo del lago. Y si ahora hago clic en el lago, vemos que tenemos un efecto de partículas y aquí un plano con el agua y el material del agua. Después de ver esto, ya he vuelto a mi nivel y me he descargado el otro asset, el que se llamaba Waterplane. Y voy a repetir rápidamente el mismo proceso. Vamos a copiar el cubo este de aquí, voy a abrir la carpeta Waterplane y como veis aquí está dividido en varias carpetas, dependiendo si queremos hacer un lago o si queremos hacer un océano. Así que he creado un filtro de material muy rápido y voy a probar a arrastrar, por ejemplo, el de océano. Lo arrastro y como veis ya tenemos pues también agua de océano. Si os apetece también os voy a enseñar muy rápidamente los mapas de ejemplo para que veáis lo que se puede lograr con este asset. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo quedaría este material bien aplicado. Si lo selecciono y lo vuelvo a abrir, vais a ver que en este caso además es una instancia de material, así que podemos modificar muy fácilmente lo que sería el color del agua, la velocidad del agua o incluso el tamaño de las olas. Y si abro el material padre, estoy segura de que va a ser una locura. Y sí, como estáis viendo, efectivamente lo es. Con esto lo único que quiero decir es que la teoría de crear agua dentro de Unreal Engine es bastante fácil, pero conseguir hacer un buen agua realista y que se vea bien es bastante más complicado de lo que parece. Así que si estáis empezando, lo suyo es descargarse alguna de estas aguas, ver cómo funciona, aprender y ya vais modificando hasta crear la vuestra. Bueno, pues hasta aquí la forma tradicional de crear agua que como veis es fácil pero difícil. Pero el equipo de Epic Games está trabajando en un plugin con el que vas a poder crear agua profesional solo con un clic. Así que para activarlo vamos a seleccionar Settings, Plugins, vamos a buscar de nuevo Water. Como he dicho antes, si veis que aquí pone todavía experimental, yo no recomendaría utilizarlo en juegos ni en proyectos finales, pero en cualquier caso lo activamos. Os va a salir, como veis, la alerta diciendo de que Epic no recomienda utilizar este plugin de momento, pero lo vamos a activar y ahora te va a pedir que reinicies Unreal Engine, así que lo reiniciamos y aquí estoy de vuelta en mi nivel. Para añadir todas las opciones que tiene el plugin de agua, simplemente nos vamos aquí a nuestro cubo y voy a abrir el panel que pone Place Actors Panel. Abrimos el panel de actores y voy a buscar Water. Y con esto nos aparecen filtrados todos los componentes de este plugin. Y esto es una locura. Si ahora, por ejemplo, arrastro el primero, simplemente el que pone Water Body Custom, y nos crea un rectángulo con agua. Al principio puede parecer que no aparece, pero esperad un ratito que es que tarda en cargar. Y esto está bien porque es más o menos lo que hemos estado haciendo, pero más rápido. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero coger toda esta isla que he creado y ponerle un océano? Pues es tan fácil como arrastrar el actor donde pone Water Body Ocean. Y como veis, nada más arrastrarlo, ya tengo un mapa prácticamente infinito con agua. ¿Veis qué pedazo de costa me acaba de crear en un solo clic? Y como veis aquí, por ejemplo, me está dando un poco de problema porque toca el borde del landscape, pero bueno, si lo muevo un poquito para atrás, me lo arregla y ya me crea pues esta isla de aquí. Y con el Water Body Ocean seleccionado, si vamos aquí a las opciones, vemos que tenemos muchísimas opciones para controlar el agua de un montón de formas. Si por ejemplo busco Waves, podemos acceder al controlador de las olas para cambiarlo. Si selecciono el Wave Source, abro aquí y cambio el que viene por defecto por Gerstner
Water Waves. Y con esta opción vemos que se nos abre un panel enorme de opciones para cambiar el número de olas, la amplitud, la dirección y poder dejar el mar como queramos. Por ejemplo, si en vez de 16 pongo ahora, yo que sé, 32, vemos que el número de olas cambia. Si pongo una burrada como 500, pues me hace aquí esta cosa súper loca, así que no lo hagáis. Y la verdad que este plugin os vale para todo y tiene un montón de opciones. Si ahora, por ejemplo, queréis crear otra isla, es tan fácil como arrastrar el que pone Water Body Island. Lo arrastráis por aquí y como veis me ha creado pues una segunda isla. Es verdad que me la he hecho bastante alta, pero la podemos recolocar tan fácilmente como haciendo así. Como veis, esto ahora mismo está un poquito roto, pero es tan fácil como esconder el Water Body Ocean. Y vais a ver que justo la línea que lo separa es el landscape, así que para arreglarlo solo tenemos que hacer el landscape un poquito más grande. Así que voy a poner la escala, en lugar de 100 voy a poner 500, por ejemplo. Y ya tenemos pues nuestras dos islas. Que a ti las islas te dan igual, que tú lo que quieres es un río. Pues es tan fácil como arrastrar que pone Water Body River. Lo arrastramos aquí. Va a tardar un ratillo en cargar. Aquí abajo vais a ver un panel donde veis que se cargan shaders y texturas y cositas. Y una vez terminado, pues ya tenéis un río mega maravilloso que se une además con vuestro océano. Y voy a añadir al personaje de tercera persona para enseñaros también por qué este plugin es increíble y estoy deseando que salga la versión final. Bueno, pues como veis aquí estoy de vuelta con mi maniquí de Unreal Engine 5 y he aprovechado para hacer otro hueco, otro hoyo con el material que hemos estado utilizando antes. ¿Qué diferencia hay además de la calidad? Y es que cuando me meto dentro, por ejemplo ahora el muñeco anda. Así que lo que tengo que hacer es desactivar las colisiones para que se pueda poner dentro del agua. Lo voy a hacer muy rápidamente seleccionando el cubo y en el panel de detalles voy a buscar preajustes de colisión y voy a cambiar donde pone Default por No Collision. Y ahora estáis viendo que ya me puedo poner con el personaje en el agua y que el personaje se hunde, pero cuando estamos dentro del agua no ocurre nada. Y esto es porque para que haga el efecto, además tenemos que añadirle un volumen de postprocesado para que haga el efecto este del agua que se pone en la pantalla azul. Pero si queréis ver un ejemplo de cómo esto debería funcionar, pues simplemente os metéis en el plugin, en el agua del plugin, y vais a ver que ya el efecto es muchísimo mejor, que el personaje debajo del agua se ve distorsionado, y que cuando tenemos la cámara debajo del agua hace este efecto de que se ve la pantalla de color azul. Y la verdad que esto es una pasada y le da un detalle al agua increíble sin tener que hacer nada más que un clic. Y con esto pues ya estaría. Espero que te haya gustado este tutorial, que te haya sido útil. Si lo ha sido, recuerda que puedes dejar tu like y suscribirte. Como ya he dicho, si este tutorial te ha parecido muy simple, te puedes suscribir, ya que en el futuro, cuando se haga la versión definitiva de este plugin, haré un vídeo en profundidad. Y por el momento nos vemos en el próximo lunes de Unreal con otro tutorial. ¡Hasta luego!